hiram de da lam la da 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 la 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 lam la 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 la.
Shalom, bienvenidos, buena semana para todos. Hoy continuamos con nuestra meditación acerca de los motivos de la creación. En realidad explotamos todos los aspectos y todos los costados que puede tener, por lo menos a nivel de nuestro estudio, los motivos, las causas, las formas por los cuales Dios creó el mundo. Y vamos a darle 2 o 3 clases más a explicar algunos temas complementarios, y luego vamos a pasar a otro curso que se va a llamar, y que es parte también de toda esta serie de libros sobre Shem Ideal, que se va a llamar El secreto del Tzimtzum. Todos quieren saber de qué se trata ese famoso Tzimtzum, y por supuesto también hay muchas explicaciones, muchas meditaciones en las que hay que ir arribando y meditando, y lo principal es internalizando y haciéndolo parte de uno, a través del estudio, la práctica, la meditación, el compromiso con todo esto que estamos estudiando. Uno de los últimos temas que estuvimos hablando es que Dios crea con su palabra, y esa palabra, para que la existencia siga estando, permanezca, tiene que estar constante. Por siempre, Abayá, tu palabra está firme en el cielo. Leolam, Abayá, de Bareja Nitzab Shamayim. Hablamos muchas veces acerca del concepto Leolam, que quiere decir por siempre, pero también quiere decir Leolam, ocultamiento, el mundo. El mundo es donde se oculta Abayá. Entonces, este ocultamiento es una introducción al tema que va a venir, que es el tema del Tzimtzum, de la contracción, que es la esencia y el sumum del ocultamiento. Abayá es algo que constantemente estamos hablando de él, que es ese nombre de Dios que representa al aspecto de la luz que rodea los mundos, algo que está constante. Por eso en este verso lo llama Dios con este nombre, y es la base y la estructura de toda la creación, porque son las 4 letras que, en base a esas 4 letras, Dios crea todo.
Habíamos hablado que de Bareja, que significa textualmente tu palabra, davar, dvar, quiere decir hablar, decir, y especialmente la palabra, no simplemente emitir un sonido, sino hablar, decir algo, y lo que dice Dios, con lo que dice Dios, crea, hace que las cosas existen. Abaya es ese nivel de Dios que representa a la sefirá de Tiferet dentro de los sentimientos y por supuesto de misericordia. Porque Dios creó y crea, primero creó solamente con la cualidad de juicio y luego agregó la cualidad de misericordia. Entonces, meditamos que la palabra de Bareja, en arameo la Dalet es She, que significa que, y Bet Reish es la raíz de la palabra Bará, creó. Entonces, de Bareja tiene implícito el concepto de crear mundos, crear una existencia que Dios le da el poder de sentir como que está separada de él, que también es el concepto del ocultamiento. Nitzav quiere decir que está firme, está plantado. Y Vayamaim en el cielo. Si nosotros meditamos esto profundamente y tratamos de llevarlo a lo que es su raíz, que es algo completamente espiritual, por un lado tenemos que hacer lo que acabamos de hacer, que es meditar acerca del concepto que tiene cada una de sus palabras. Pero por otro lado tenemos que tratar de comprenderlo también como un todo y saber dónde está eso ubicado, a qué nivel se entiende y dónde está dentro de nosotros. Este verso, por siempre tu palabra, Dios, está firme del cielo, es por un lado un reconocimiento del que dijo este verso, de David HaMelech, y es un verso que lo trae el Tanya, el Rebbe de Lubavitch, el primer Rebbe, el Zalman, el autor del Tanya, justamente para destacar una de las características de Dios, que esa palabra está firme porque él Mishtokek, es una palabra que utilizamos al principio de este curso, él desea, y Mishtokek es algo que viene de lo profundo, es algo dentro de la esencia de cada uno, que no es que de repente surge, sino que es parte de la esencia de él. Él tiene una afinidad, una relación con lo que él creó, que no es como la afinidad que uno tiene con lo que uno crea, porque cuando uno crea algo, de repente sale de uno y se transforma en algo que pertenece a todo el mundo, y en determinado momento uno se olvida y puede ser que eso pase a posesión de otro. Pero lo que hace Dios está constantemente dentro de él. Entonces es como que él, Mishtokek, y disfruta y tiene una conexión esencial con eso que él creó, que no se separa nunca de él, que sigue perteneciendo a él por siempre. Y si él nos enseñó todo esto a través de los sabios, es porque quiere revelar dentro de nosotros también esa característica de poder conectarnos con él y a su vez conectarnos con la esencia de nuestra alma por encima de todas las cosas que pasan en este mundo.
Y ese es el nivel supremo de fe. Cuando se revela la fe en la persona, entonces uno se pone por encima de las cosas que pasan en este mundo. Y justamente esa es la característica que tiene que existir para que poder rectificarlo. Si nosotros queremos rectificar este mundo, tenemos que ponernos por encima de él. Estar dentro de él, pero a su vez por encima. Dentro de él significa que nuestras manos, nuestra capacidad de actuar, como hablábamos recién en la letra Jaf que estudiamos, nuestra capacidad de actuar dentro de la creación para modificar, para rectificar, para elevar las chispas ahí arriba, tienen que estar inmersos en este mundo. Nuestros pies tienen que estar parados en este mundo. Pero tiene que haber una parte de nosotros que esté más allá de todo eso y que sea esa parte imparcial, que no se olvide en todo momento cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo. A veces las personas caemos muy bajo y perdemos de perspectiva nuestra alma, perdemos de perspectiva nuestra conexión con Dios, perdemos la perspectiva de qué es lo que venimos a hacer este mundo. Y eso también es parte del proceso. A veces tenemos que caer para después elevarnos más alto. El que no sabe lo que es caer, tampoco sabe lo que es elevarse. Y a nivel de Dios, salvando las distancias como si fuera, también podemos hablar de esa manera. Dios es excelso y está por encima de todas las cosas, pero Él ama los mundos. ¿Qué significa? Que Él ama sentir que no está solamente allí arriba, sino que Él es completo, es universal e incluso está en el ocultamiento más profundo. Nuestro trabajo es al revés. Nosotros estamos de entrada en el ocultamiento más profundo y no tenemos que perder la perspectiva de que en realidad nuestro objetivo es elevarnos, para elevar junto con nosotros toda la creación. Entonces por eso los sabios nos dicen, por siempre Dios Leolama vea de Bareja Nitzaba Yamay. Tenemos que estar seguros, tenemos que saber que Dios no va a producir la eliminación del mundo así porque sí. Porque Él ama su creación y quiere que siga existiendo, ama su naturaleza. Por eso los milagros son algo que a Dios no le gusta hacer. Él creó una naturaleza con leyes y le gusta que eso funcione. No le gusta que haya excepciones. Y cuando hay excepciones es justamente la revelación de ese nombre Avaya. Cuando el mundo no puede existir sin un milagro, es como lo que estudiamos acerca del mundo del caos, acerca del mundo de Tou, que se destruyó por el estricto rigor, por la enorme fuerza de la luz y la debilidad de los recipientes que no podían recibir esa luz, esa revelación tan tremenda de divinidad. Y así pasa también con nosotros y pasa con las generaciones, a todos los niveles de la creación. Hay momentos de crisis en que la tremenda revelación no puede ser captada por nuestros recipientes, y entonces Dios tiene que revelar su misericordia a través de milagros. Y esas son etapas de transición, que uno también tiene que ver con esa caída, que para elevarnos no nos podemos elevar de a poquito, sino que tiene que ser, a veces la caída sí es lenta, pero la salida tiene que ser como cuando uno se escapa.
como cuando el cohete sale de la Tierra. Lo principal es despegar de la Tierra y salir de la fuerza de gravedad. Después puede seguir avanzando en forma más... Pero el momento crítico es el momento del despegue. Entonces necesitamos constantemente entender que Dios ama la creación y nos ama a nosotros, y que constantemente, a pesar de que no le gusta hacer milagros, Él de repente produce milagros. Y eso es lo que le pedimos todos los días, que se revele. Y revelarse en este mundo es un milagro. Después, cuando venga la redención, la revelación de Dios va a ser lo natural. En este momento lo natural es que Dios esté escondido. Entonces, acá la palabra Dvar, tu palabra, está ligado con la palabra Havaya. Entonces, medita el Rav Ginsburg que todo lo que está relacionado con Havaya tiene que ver con los 4 niveles, las 4 letras del nombre de Dios. Entonces, nos trae 3 explicaciones de lo que significa, lo que traen los sabios acerca de la expresión Dvar Havaya. Por un lado, Dvar Havaya, la palabra de Havaya, dicen los sabios, Dvar Havaya Zo Alajá. ¿Sí? ¿Están leyendo? Esta primera oración dice Dvar Havaya Zo Alajá. ¿Qué es la halajá? Son las leyes de la Torá. O sea que, ¿qué significa? ¿Qué nos están diciendo los sabios? La palabra de Dios es la Torá. Porque la Torá es Lashon Orá, es una enseñanza. ¿Y qué es lo que nos enseña la Torá? La Salahot, lo que Dios quiere que nosotros realicemos y cómo quiere que realicemos los preceptos. Entonces la palabra, en el sentido de la palabra creativa que sostiene los mundos, es la halajá. Y la halajá es la Torá. Entonces, por un lado, Dvar Havaya se refiere a la Torá. Tenemos otra expresión de los sabios que dice Dvar Havaya Ze Ketz. Dvar Havaya Ze Aketz. ¿Qué es Ketz? Biat HaMashiach. Ketz significa final. Ketz Hayamim, el final de los días. Entonces, la palabra de Havaya es el final. ¿A qué quiere decir el final?
la llegada del Mashiach. Por supuesto, aquellos que no cumplen los preceptos y aparentemente no van a recibir la llegada del Mashiach, tanto los 613 son cumplidos por todos los judíos, ya sea en esta encarnación o en la anterior. Pero los que no cumplen los 7 preceptos de los pueblos del mundo, teóricamente ellos no van a recibir el Mashiach. Solamente lo van a recibir los Hasidei Umot Haolam, los que cumplen los 7 preceptos. Entonces, por eso hay muchos que están muy asustados de lo que es el final de los días, porque para ellos es el fin del mundo, de verdad. Pero aquel que tiene la intención de cumplir con los preceptos, incluso si no los cumple en forma perfecta, pero si tiene la intención de servir a Dios, Dios nos va a ayudar para poder cumplirlos y llegar a esos días del Mashiach. Hay otra expresión de los sabios que dice Dvar Havaya Zo Nebuah. La palabra de Havaya es la profecía. Interesante todo esto, ¿no? Les voy a poner una melodía para los que acaban de llegar. Lean esto que acabamos de poner. Y para los que están, mediten lo que acabamos de decir.
En realidad nadie puede cumplir los 613 preceptos, porque dentro de los 600 preceptos hay preceptos que son para el rey, hay otros que son para los sacerdotes, otros para los leviín, hay algunos que son para los hombres, otros para las mujeres, hay algunos que son para los que cultivan la tierra, otros para los que trabajan el ganado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay reencarnación, porque las almas van reencarnándose. De todas maneras, desde que no está el templo, hay muchos preceptos que nadie puede cumplir, ni siquiera el rey ni el Cohen. Por eso lo reemplazamos con nuestras tefilot. Pero en general, Dios no pide que cada uno cumpla con todos los preceptos, sino que cada uno cumpla con los que tiene que cumplir. Y cada uno tiene una parte del mundo que refinar y hace cada uno lo que tiene que hacer. Les acabo de agregar otra frase interesante, que es que Dvar Havaya, la palabra de Havaya, suma 232 y 232 es y ahí Or, sea la luz. Y entonces acá nos trae a un cuarto nivel de Dvar Havaya, que no está escrito por los Jajamim, pero que es la explicación más simple en realidad, que es el primero de los 10 acepciones, Asaram Amarot, que lo primero que hizo Dios fue que sea la luz. Y con esta excepción creó el mundo. Entonces, Dvar Havaya es por esencia, como lo vemos aquí, la capacidad de crear lo primero, que es el mundo. Y entonces es la alusión más importante, que vuelve a repetirse uno y otro los 10 aserciones con los cuales Dios crea el mundo. Y entonces esto es el cuarto motivo, que decíamos antes que si es Havaya tiene que haber 4 motivos, 4 niveles de lo que es la palabra de Havaya. Ahora, habíamos visto que uno de los motivos de la creación es que tenía que haber un reinado. Si hay solamente la creación del mundo, pero no hay una entrega de la Torá, entonces no hay reinado. La Torá se entregó para que se prepare el reino de Havaya, el reino de Dios. Por eso hay otra expresión que dice Dvar Melech Shilton. La palabra del rey es la autoridad o es el gobierno. Entonces, ¿qué es el Dvar?
Dvar Hashem, entonces el rey, la palabra de Dios es el rey mismo. Y por eso el mundo de Malhut se llama el mundo de la palabra. Y si ustedes se fijan, cuando las 10 aserciones en realidad se dicen Amirot o Maamarot, que quiere decir, viene del verbo Omer o Lemor, que quiere decir decir. Es con Aleph, no es como Sefirat Omer que es con Ain. No, Dvar es 202. Dvar 206, no es 210. La palabra Dvar y Abaya tiene comillas porque en hebreo cuando se está aludiendo a una gematria, entonces se le pone comillas. Tanto cuando es un número. Cuando nosotros escribimos en un año, por ejemplo, decimos que este es el año A, Tav, Shin, Ain, Dalet. Le ponemos una comilla aquí para denotar que es un número. ¿Ok? También cuando son iniciales, es una sigla, también se le ponen comillas para denotar que son las iniciales de una palabra, que no es una palabra en sí. Entonces, si la palabra de Dios es Davar, tendría las 10 aserciones, se tendría que llamar Aseret Adibrot. Sin embargo, se llaman Aseret Amarot. 10 aserciones o 10 dichos, expresiones con las cuales Dios creó el mundo. Pero cuando entregó la Torá, no dijo 10 dichos, sino dijo 10 palabras, 10 habla. Davar quiere decir de Daver. Segundito. Entonces, Aseret Adibrot significa 10 mandamientos en general, pero Dibrot viene de lo que acabamos de decir, Dvar, que es la palabra de Dios. Entonces viene de la palabra Dvar, viene de la palabra de Daver, que quiere decir hablar, pero también Dvar, como Devarim, quiere decir cosas, pero también quiere decir palabra. La palabra quiere decir hablar. Entonces, ¿por qué se llama mandamiento? Porque es la orden del rey. Cuando Dios creó,
no había nadie. ¿A quién le va a decir? Dios dijo que se haga algo de la nada. Pero hacer etadibrot significa que es la palabra que el rey le da a sus súbditos. Entonces, por un lado, crear algo de la nada es hacer amamarot, cuando Dios creó en el principio, pero para que todo eso siga existiendo tiene que seguir hablando. Entonces, uno puede decir algo y después desaparecer, que es lo que Dios dijo para que sean las cosas, pero dice, lo que vos dijiste está firme en el cielo. Entonces es como un hablar continuo. No es simplemente que uno dice algo y se calló. Entonces, si Dios habla y se calla, dice y deja de decir, las cosas se terminan. Entonces, adibrot quiere decir, es en plural exactamente. Hacer es 10 y adibrot tiene que ver con dibur, él está hablando. Entonces, una cosa es decir algo y otra cosa es hablar. Uno puede decir sin decir nada, pero cuando uno habla, quiere decir que se está refiriendo a otra persona para comunicarle algo, para comunicarle una orden y una existencia. Entonces, hasta que no se creó al hombre, y sobre todo hasta que no bajaron las almas en cuerpos y no se creó el pueblo de Israel, en realidad no había un reino de Dios en la tierra, sino que era parte de su creación. Pero Dios tuvo alguien a quien ordenarle hacer cosas una vez que esas almas que eran parte de él en lo alto bajaron. Entonces ahí sí les pudo decir las cosas que él quería como rey. De todas maneras, esas 10 aserciones iniciales también se llaman Dvar Havaya. ¿Por qué? Porque dentro de esas aserciones está el poder de la Torah. Porque habíamos dicho que la Torah está antes de la creación del mundo. Pero allí estaban en potencia. Por eso a Adán Arishon se le dieron los 7 o los 30 primeros mandamientos, que están en potencia, no estaban en forma revelada. Se le dio para realizar determinados mandamientos a Adán Arishon y después a Noach también. Y dentro de esos 7 están en potencia todos los demás, pero no están en forma revelada. A la revelación de la voluntad en forma explícita de Dios fue al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces volvamos a la expresión completa, el de Olam Havaya de Bareja Nitzab Bashamayim. Significa que es el despertar general para que existan los mundos. Dicen los sabios que en esta expresión que estamos estudiando, en Leolam hay una Lamed. En esta Lamed que ustedes ven aquí, hay toda una meditación. Ustedes saben que la Lamed se escribe Lamed Med Dalet. Dicen los sabios que siempre que hay una Lamed, esa Lamed representa al Lev. Lev, que es el corazón. Y por eso la Lamed, como estudiamos
En Hasidut significa Lev Mevin Dat. Lamed es Lev Mevin Dat. El corazón que entiende el conocimiento. Esta es la traducción literal, pero evidentemente acá hay sefirot y hay toda una serie de cosas muy profundas. Nosotros sabemos que Lev es 32, que son las 10 sefirot con las 22 letras. Es el Lev es el núcleo, ahí donde se encuentra la raíz del alma, el lugar más elevado. Por eso el corazón es el que entiende de verdad. Es el asiento de las emociones. Entonces, cuando hablamos de Leolam, literalmente quiere decir por el mundo, por siempre. Así es como explican en los libros de Kabbalah. Entonces, esta letra, que es la primera de toda esa expresión, es el despertar del corazón a eso que quiere el rey. Por eso está dicho, atráeme y correremos hacia ti. Y la fuerza más fuerte que hay, como sabemos que es la fuerza del amor, es la base de los sentimientos del corazón. Y así vamos complementando el tema de los motivos de la creación. Entonces el secreto es el nombre Havaya. Entonces, Havaya crea el mundo para revelar a Havaya. Y por eso se ha dicho, Veaya Havaya Lemelech al Kol Haaretz Vayom Hahu Yeh Hashem Echad U'Shmo Echad. Conocen esa expresión, ¿no? Pues posiblemente no la conozcan en hebreo, pero ustedes saben que allá es en pasado, pero cuando a un verbo en la Torá se le agrega una vav adelante, se le cambia el tiempo y se transforma en futuro. Entonces, de allá quiere decir, y será Havaya, rey sobre toda la tierra, y en ese día será Havaya uno y su nombre uno. ¿Sí? No significa que la palabra uno va a ser el nombre de Dios, sino que el nombre de Dios, que va a haber un solo nombre de Dios. No va a haber muchos nombres como ahora. O sea, ¿qué son los nombres? Los nombres son la forma en que Dios se revela. Así como cada persona se revela, tiene distintos trabajos, distintas funciones en este mundo, así también Dios, cada nombre de Dios es una de las formas en que Dios se revela, o una de las funciones que tiene Dios en este mundo. Si ustedes aprietan ahora la palabra, uno de los botones que hay arriba a la derecha de la computadora, que es Print Screen, pueden tener una foto de la pantalla que tienen ustedes adelante. Entonces van a tener, después lo hacen paste en una página de Word o en un programa para hacer dibujos, y entonces van a tener todo esto
directamente sin tener que copiarlo. ¿Ok? ¿Entienden lo que les digo? Prueben a hacerlo ahora, les doy unos minutos para que sigan viéndolo. Eso lo hizo Jaime como Matamalas varias veces y me mandó las clases que damos con los grupos. Estuvo linda la clase hoy, Jaime, con los grupos de Sudamérica. La semana pasada estuvo mucho más divertido porque hubo más participación. A ver, ¿quién explica a ustedes cómo se hace a Lucy para hacer... arriba a la derecha hay un botón que dice PRTSC. Ok, cada uno tiene distinto nombre. Important. Entonces, con eso es como que hacen copy a todo esto. Entonces van a alguna hoja de Word o de algún lugar donde poner el dibujo y apretan Paste, Control V corta, aprietan Control y V corta y tienen una foto de esta pantalla. Entonces tienen todo esto que acabamos de escribir, lo tienen hermosamente guardado. Se los voy a escribir esto en fonética porque es una frase que sería lindo que lo digan siempre. Ve allá. Y si yo escribo otra cosa y quieren sacar otra, borran la anterior y ponen la nueva, no hay ningún problema. De allá a Bahía, Melech, Alcohol, Aretz, Bayom, Ahu, y Bien, Abaya, Ejad, Shmo, Ejad. ¿Está bien? ¿Pudieron hacerlo? También lo pueden pegar en una hoja de Word. Entonces nuevamente, Leolam Abaya de Bareja Nitzav, por siempre tu Abaya, tu palabra está firme, es el Itorerut, es el despertar a la conciencia del mundo, y eso es porque Abaya de Bareja, porque Abaya es tu palabra, está tu palabra permanente en el cielo.
Nitzav significa algo estable, algo que está constante. Y esa es la característica del Da'at que hay constantemente, que es verdad y es firme. Entonces, ¿quién es una persona que tiene Da'at? Una persona que es firme y es estable en su comprensión, en su idea, en su camino. Si a Dios está constantemente yendo y viniendo, entonces el mundo está medio loco. Puede ser que sea por eso que el mundo está tan loco. Entonces, la fuerza del Da'at es lo que nos hace firmes y estables. Y si no tenemos Da'at, que es lo que nos pasa a nosotros, entonces no somos firmes. Vamos terminando la clase. Creo que hubo bastantes cosas interesantes hoy. En una hora pusimos muchos asuntos. Estamos terminando el capítulo 4. Y la semana que viene vamos a continuar con el capítulo 5 en adelante. Y vamos a ver una meditación muy interesante. ¿Ok? Gracias por todo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con una nueva charla desde aquí. Acuérdense que necesitamos mucho su contribución. Estamos en una baja de ingresos y todo lo que puedan aportar va a ser para mucha ayuda. Gracias. Ya, 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 ya.